estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 10 de mayo. El título del tema se llama Obediencia y Humillación de David. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor la guía del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Abrimos nuestro entendimiento y te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer compartirles nuevamente este devocional que trata acerca de la vida de David y que nos muestra que hubo etapas que no fueron tan fáciles en su proceso de líder, de rey de la nación de Israel. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir el libro de 2 de Samuel, el capítulo 16, desde el verso 1 al 14. Y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Empezamos con la primera parte, que se titula Siba conspira contra Mefiboset. ¿Ok? Vamos a leer el verso 1 y 2, dice la palabra de Dios. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas de fruta de verano, un cuero lleno de vino. ¿Y para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que lo coman los jóvenes. Y el vino es para los que se agoten en el desierto. Amén. Primero comencemos. ¿Quién era Siba? Siba era el siervo de Mefiboset. Que a su vez, Mefiboset, ¿quién era? El hijo de Jonatán. El hijo lisiado de Jonatán, como nos lo explica el capítulo 9 de la segunda carta de Samuel. Amén. ¿Y quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con Siba? Dice que cuando David iba por el camino, en un momento de gran necesidad, ¿no? Se le acercó Siba a David. ¿Con qué? Con burros y con suministros primordiales, ¿no? Entonces, parecía un regalo generoso, un regalo útil de parte de Siba. Continuemos con la historia, versos 3 y 4. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba, y dijo: Hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Y en ese caso le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor, el rey. Amén. Entonces, ¿qué había pasado? Había pasado que Siba, el criado de Mefiboset, el hijo de quien era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, había preparado una trampa, un engaño, una mentira, ¿no? Y le había engañado al rey. Le había dicho que su patrón, su amo, Mefiboset, se había quedado en Jerusalén esperando que David y Absalón se destruyan.
y de esa manera Mefiboset pueda recobrar el reino de su abuelo Saúl. Una mentira tan grande. Y tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Quedarse con los bienes de su patrón. Amén. Entonces, estas mentiras que le dijo Siba al rey David, ¿no?, hacían parecer que Mefiboset no apoyaba al rey David, ¿no? Y no solamente eso, sino que estas mentiras lastimaron ¿a quién? Al rey David. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, en un momento en que su hijo Absalón se le había revelado, ¿no?, pareciera que uno de sus amigos, uno a quien había mostrado bondad, ¿no?, un hijo de su amado amigo Jonatán, se le había vuelto en su contra. Entonces, eso fue un puñal para David. Amén. Porque esta fue una calumnia que tenía el objetivo de ¿qué? De apoderarse de los bienes de Mefiboset. Lección 1. Hay que, ¿no? Lección 1. David actuó impulsivamente y no contrastó, no pidió o buscó otra información adicional para cotejar que lo que estaba diciendo Siba era correcto. Entonces, lección 1, no actuemos con impulsividad, porque como líderes podemos estar cometiendo injusticias, ¿no? Amén. Entonces, por otra parte, dice que David seguía su camino y se encuentra con otra persona. Primero se encontró con Siba. Ahora, ¿con quién se encuentra? Con Shimei, ¿no? Vamos a leer el verso 5 al 8. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. ¿Quién era ese hombre? Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl, es decir, era un benjaminita. ¿Y qué hizo este hombre? Le arrojó piedras a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Y le gritaba, ¿no? ¡Vete de aquí, asesino, sinvergüenza! Eso le gritaba Simei a David. ¿Y qué más le gritaba? El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre del clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. Eso le gritaba Simei, o en otras versiones, Shimei. ¿A quién? A David. Entonces, ¿cómo estaba David? David estaba triste. ¿Por qué? Porque su hijo Absalón se le había revelado. Estaba triste. ¿Por qué? Porque un amigo suyo a quien había mostrado bondad, que era Mefiboset, aparentemente estaba esperando su caída. Y ahora, ¿qué más pasa en el camino? Se encuentra con este hombre que lo empieza a maldecir, a tirar piedras. Amados hermanos, la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, no es fácil. En el camino vamos a encontrar personas que se levanten contra nosotros, personas que nos tiren piedras, personas que nos insulten, personas que vienen, según ellos, en el nombre de Dios y manden maldiciones. Pero en contraparte, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo fue la reacción de David? Si bien es cierto, se equivocó con Siba. Ok.
y luego en adelante vamos a ver que corrige su error. Amén. Pero en esta segunda parte que vemos, que actúa de manera distinta, ¿no? Entonces, empecemos a analizar. ¿Quién era Shimei? Era un benjaminita del clan de Saúl, ¿no? Era un pariente lejano, ¿no?, de la familia de Saúl, pero que guardaba gran resentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque el rey Saúl había perdido el trono. ¿Y qué hacía Shimei? Los maldecía, les arrojaba piedras, le insultaba a David, le decía: vete, asesino, sinvergüenza, ¿no? Entonces, hay ese tipo de personas que se regocijan cuando un líder cae, ¿no? Hay de ese tipo de personas que se levantan cuando una persona está pasando dificultad, como dicen en el argot criollo. Quieren hacer leña del árbol caído, ¿no? Y empiezan a sacar cosas. Asesino, sinvergüenza, el Señor te está pagando lo que has hecho, porque tú has destronado al rey Saúl, ¿no? Miren todo lo que le decía. Pero Shimei estaba equivocado. ¿Por qué? Porque el rey David, a través de la vida de Mefiboset, ¿cómo trató a su familia? Con amor, con cariño, con misericordia. Amén. Shimei estaba equivocado, porque si bien es cierto, David era un hombre de guerra, no era un hombre sediento de sangre. Si David fuera un hombre sediento de sangre, vengativo, ¿qué hubiese hecho en ese momento? Enviar a uno de sus valientes, cortarle la cabeza a ese bocón, ¿no? Pero no lo hizo. David tuvo otra actitud en ese momento, ¿no? Shimei se equivocaba. ¿Por qué? Porque no fue David quien llevó a la ruina al rey Saúl. Fue el propio Saúl que se llevó a su propia ruina. Saúl tuvo la oportunidad de tener un reinado conforme al corazón de Dios, pero no lo quiso hacer de esa manera. Y fue Dios quien lo desechó por sus propias acciones. No fue porque David usurpó el trono. Amén. Entonces, David, ¿cómo recibe esa adversidad? Lo recibe con humildad, porque en el verso 9 dice que Abisai, ¿no?, que era uno de sus valientes, que le dijo: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga al Señor, mi rey? Y le dijo David, ¿no?, a Abisai: no, ¿quién les ha pedido su opinión ustedes, hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Amén. Entonces ahí vemos a un David que en esta ocasión no actúa impulsivamente, sino que quiere ver, en medio de las circunstancias difíciles, escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Te has puesto a pensar que Dios puede hablarnos en medio de la circunstancia difícil? A veces nos habla más, y a veces utiliza a personas que no son hijos de Dios para que nos humillemos, para que volvamos a tener una relación con Dios, volvamos a tirarnos a sus pies y decirle: Señor, te necesito. Señor, ya no puedo más. Señor, ayúdame.
Señor, muchos enemigos se han levantado contra mí, pero tú eres la gloria que levanta mi cabeza. Y podemos ver a través de todos los salmos, y uno de los más representativos es el Salmo 27. Amén. Donde vemos a un David que pone su confianza en Dios, que descansa en Dios, que no se distrae por las acusaciones que levantan personas resentidas, personas vengativas, personas que quieren hacer leña del árbol caído. Y eso es lo que tenemos que buscar en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Buscar la voz de Dios. Amén. Entonces, ahí que vemos, ¿no? Y ahí sigue la palabra. Entonces David le dijo a Abisai, a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl más motivos para hacerlo? Déjanlo en paz. Permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. ¿Qué está haciendo David? Está diciendo: yo no me defiendo. Voy a dejar que sea mi Padre, mi Dios, quien me defienda. Quien vea la injusticia que hacen contra mí y que sea Él quien juzgue. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tomar la justicia con nuestras propias manos? El Señor dice que no debemos hacerlo así. Dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor. No te vengues. No tomes justicia por tu propia mano. Deja que el Señor se encargue. Amén. Y finalmente avanzamos unos versos. Y así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándoles piedras y tierra a David. ¿Y cómo acaba estos versos? Y dice: y el rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Amén. Aquí, ¿qué podemos ver, no? Que Dios permite que sus hijos encuentren consuelo. Amén. Dios permite que, a pesar de que el camino sea duro, a pesar de que encontremos dificultades, Dios es la fuente de agua viva, donde podemos regresar cada vez a sus pies y volver a cargarnos y volver a encontrar esa fuente de agua viva. Amén. Y así podemos decirle al Señor: Señor, sé tú mi descanso. Dice su palabra: vengan a mí todos los cansados, cargados, afligidos, todos los que han sido maldecidos, todos los que han recibido piedras, todos los que han sido insultados, y yo los haré descansar. Así que en esta mañana, amado hermano, hermana, ven a refrescarte a los pies del Señor. Deja tu causa delante de Él y continúa avanzando, porque nuestra confianza está en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, mi Dios, porque tú nos das esta palabra, mi Dios, para que podamos volver a ti luego de un camino difícil, luego de momentos de dificultad, donde recibimos piedras, Señor, donde recibimos insultos, Señor, pero venimos a ti, Padre, a descansar, a entregarte nuestra vida, nuestros sueños, Señor, para que sean alineados a tus sueños y te den gloria a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.
estar contigo.